Este es un tema que llevo queriendo abordar en el canal desde hace un tiempo, pero por una u otra razón siempre lo he terminado posponiendo. Y ahora que me encuentro frente al teclado tratando de darle forma al guión de este video, me doy cuenta de por qué. Es porque tengo miedo. Bueno, no, es porque es un tema complicado de abordar, o al menos lo es para mí, siendo que realmente me cuesta encontrar la forma correcta de iniciar con este ensayo. Pero viendo que tengo que empezar en algún punto, prefiero hacerlo respondiendo una pregunta que imagino le cruzó la cabeza a más de alguno tras leer el título del video. ¿Por qué estás hablando de esto? ¿Por qué esto es importante? La respuesta corta sería que simplemente me parece un tema interesante para hablar, más hoy en día, ya que cada vez van apareciendo más y más producciones con personajes que, podría decirse, pertenecen a la comunidad LGTB+. Por lo que, imitando mi video sobre personajes femeninos, me gustaría analizar cómo escribir a esta clase de individuos, porque si bien este tema y personajes ya no son tabú, o al menos no lo son en esta parte del mundo como solían serlo, sigue siendo un tema relativamente nuevo para algunas personas, por lo que tal vez este video los ayude con su escritura o a entender por qué algunas personas tienen problemas con la escritura de los mismos. Esa es mi razón de por qué quiero hablar sobre el tema. Ya sobre por qué es importante, bueno, es un video sobre escritura de personajes. Eso a mí me parece bastante importante en una obra. Y si creen que este tipo de personajes no es importante y que por ello no debería hablar sobre el tema, pues yo no estoy de acuerdo. Para ser honesto, eso me recuerda un poco a un comentario que hizo un amigo cuando le mostré el diseño de un personaje de mi historia, el cual es un tanuki muy creativamente llamado Tanu. Al verlo, mi amigo dijo que él no metería personajes así porque le desagradan ciertos individuos que usan trajes con forma de animales, los cuales posiblemente huelen un poco mal. A mí ese tipo de actitud no me gusta porque es como si estuviera limitando mi escritura a un cierto tipo muy limitado de personajes. O sea, en la vida real podemos encontrar todo tipo de personas, entonces ¿por qué en la fantasía debo limitarme? No tiene sentido, ¿no? Por lo que si quiero meter a un puto mapache huevón, voy a meter a un puto mapache huevón. Así de simple, Richard. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, ya con todo eso dicho y dejando claro como siempre que lo siguiente no es más que la opinión de vuestro servidor y que si llego a decir alguna tontería que me corrijan en los comentarios o que utilicen el rifle francotirador que coloqué bajo sus asientos para... ¡Empecemos el video! ¡Empecemos el video! ¡Ah! Ahora bien, creo que un punto que vale la pena tocar antes de saltar de lleno con el tema es, digamos, esa mentalidad que tiene buena parte del público de identificar automáticamente a un personaje como heterosexual, a no ser claro que el autor diga lo contrario desde el inicio. Un ejemplo que ocasionó revuelo en su época fue la revelación de que Soldado 76, de aquel juego que Blizzard mató, era gay, dejando de lado las opiniones que pueda tener uno sobre la compañía, o cómo esto no fue dicho dentro del juego mismo, o cómo seguramente todo esto fue parte de una estrategia hecha por Blizzard para quitarse de arriba algo de la mala reputación que habían conseguido por algunas declaraciones bastante feas que habían hecho en su época. Dejando todo eso de lado, esa situación hizo que me surgiera una interrogante sobre el tema, pues verán, una vez hablando con unos amigos sobre todo esto, ellos dijeron que eso fue una estupidez, el personaje no se veía como alguien gay, o algo más o menos parecido. Eso realmente me confundió porque, ¿cómo debería verse un personaje gay entonces? Si el hecho de que este tipo sea homosexual es totalmente ilógico porque no se ve como alguien gay, entonces, ¿eso significa que hay un tipo de look predeterminado para este tipo de personajes, que es obligatorio para que tengan sí o sí, o cómo es el tema? Pero si hubiera pasado que Blizzard fuera explícito desde un principio que el personaje es homosexual, en plan, le hubieran puesto banderas multicolor en los hombros y que dijera cosas como I'm gay o algo así, entonces imagino que una buena parte del público empezaría a decir que él es forzado y que es un personaje que no tiene identidad más allá de ser gay. Como he visto que algunas personas suelen criticar a Bill Potts de Doctor Who, solo porque muy de vez en cuando ella dejaba ver su preferencia por las personas o charcos de agua de su mismo género. En lo personal creo que es una línea muy difusa esa que algunas personas quieren trazar cuando hablan sobre el tema, o sea, si el personaje es
expresa abiertamente su preferencia por su mismo género o lo que sea, entonces su personalidad se disuelve automáticamente a es gay y ya. Pero si resulta que nunca lo dijeron antes y que nomás lo dicen a mitad de la historia o al final, entonces es forzado. Lo que hace que me pregunte, ¿qué pasaría si un personaje que fue presentado sin ningún tipo de interés por nadie en particular, de pronto no mostrara una foto de él con una mujer, que resulta que es su esposa? O sea, igualito a como pasó con el caso de Soldado 76, pero siendo heterosexual. ¿Eso también sería forzado ahí? Cuando se habla de esto, mucha gente dice que el problema es que estos personajes están mal escritos, ya que se centran demasiado en lo que son o lo que sea, y resaltan a los mismos 4 o 5 ejemplos para decir así es como deberían escribirse, únicamente así. Y es gracioso porque en el mundo del anime manga al menos, cada vez que lo hacen, dicen que personajes como por ejemplo Bonchan o el prisionero este de One Punch Man son como deberían escribirse personajes LGTB, porque toda su identidad no es únicamente el hecho de que son trans o son gays o lo que sea. Y es gracioso porque justamente estos dos ejemplos son personajes que son extremadamente abiertos al hecho de que son lo que son. O sea, Bonchan, por ejemplo, tiene una fruta que le permite cambiar de forma con quien sea, o más explícito todavía, pelea con un estilo de combate llamado Okama Kenpo, que será básicamente un estilo de combate de travestis. Quiere ir a una isla de travestis que ahí existe en el mundo de One Piece. Es como que, o sea, yo no digo que Bonchan sea mal personaje, nada que ver, Bonchan es genial. Nomás que me parece gracioso como dicen que, oh sí, este es un personaje que su identidad no es únicamente esto, cuando digamos que buena parte de lo que es Bonchan es el hecho de que es travesti. O sea, poco más falta que estos personajes se pongan a cantarte que You are a dancing queer, buff and thick, only 33. Gracias, me lo merecía, sí. Bueno, para no alargar mucho más este punto, voy a cerrar diciendo lo siguiente. No, un personaje LGTB+ no tiene por qué tener un tipo de look específico, por lo que cualquier personaje de tu historia puede ser o no gay, o asexual, o bi, o lo que tú quieras, de la misma forma que puede ser o no heterosexual. Así de fácil. Ahora sí, continuemos. Para este siguiente punto me gustaría introducir el concepto de los personajes token. Token es un término inglés que se usa para referirse a un obsequio que no posee mucho valor pero que sirve para recordar un hecho o para transmitir un sentimiento o algo así. En la ficción, este término normalmente se refiere a personajes que pertenecen a alguna minoría, los cuales fueron introducidos en una historia para que el estudio o el escritor puedan decir que tienen un cast diverso, aunque estos no terminen aportando nada en la historia. Ejemplos de esto pueden ser las múltiples primeras parejas LGTB que aparecen en las últimas películas animadas de Disney, esas que son fácilmente editables de las cintas para no molestar al público chino, esas que Disney tiene la necesidad de presumir pero que fácilmente podrían ser suplantadas por una lámpara y no habría gran diferencia. Básicamente es la versión políticamente correcta del I'm gay, solo que menos directa, porque no podemos mostrar nada de contacto físico o algo tangible porque tal vez sea difícil de editar luego. ¡Qué grande que sos, Disney! O también otro ejemplo puede ser J.K. Rowling poniendo años después en su Twitter que sí, este tipo acá es judío, Dumbledore es gay bien hardcore por Johnny Depp y las mujeres trans no merecen derecho. Have a jolly good day, fellas. No creo que sea necesario que diga esto, pero ¿no creen personajes únicamente para darse una palmadita en la espalda porque tienen un cast diverso? Y si van a hacerlo, al menos tengan la decencia de investigar un poquito para no terminar con cosas como J.K. Rowling llamando a la única chica asiática de todo Harry Potter, o al menos la única que tuvo diálogo en toda la serie, con un nombre que poco más podría ser el clásico Chin Chon Chun. Uno de los problemas que hay con esta clase de personajes es que al no haber sido concebidos apropiadamente como eso, personajes, a ellos se les tiende a dar lo más básico en cuanto a personalidad, siendo que son relegados a cumplir un estereotipo muy ligado a su, digamos, identidad. Lo cual también se extiende al tipo de historias que esta clase de personajes tienen cuando el autor se digna en darles tiempo en pantalla. Siendo que muchos pasan por los mismos tipos de arco o tienen el mismo tipo de historia. Por ejemplo, hace un tiempo estaba viendo una de esas telenovelas brasileñas, no pregunten por qué estaba viendo eso por favor, que tenía entre sus personajes recurrentes a una mujer trans, que se comportaba casi idénticamente
mente a otro personaje trans de otra serie del mismo país, la cual tenía la personalidad de ser super sassy, con ella tratando de ocultar quién es de gente que la conocía, siendo la fuente de sabiduría para los demás personajes, diciendo cosas como "ay nena, no es que se aburre de esas cosas". O sea, punto por punto parecía casi el mismo personaje que el otro de la otra historia, nomás que con un nombre diferente y capaz alguna escena diferente o algo así. Esto mismo pasa con personajes que pertenecen a grupos minoritarios más allá del colectivo LGTB+. Más que nada si hablamos de producciones hollywoodenses. O sea, imagino que el personaje del tipo de color gracioso que dice cosas como "oh hell no", cuando algo malo va a pasar, lo habrán encontrado en algunos lugares. O si hablamos sobre el tipo de trama en la que estos personajes son protagonistas, pues apuesto que buena parte de dichas historias están centradas en el racismo o cómo viven en lugares complicados o pandillas o algo así. Y no estoy diciendo que esté mal hablar de estos temas, ni digo que las producciones hagan un mal trabajo al tratarlo, pero a veces parece que el único tipo de historia que pueden tener estas personas son aquellas relacionadas con estos dos puntos. Lo mismo pasa con los personajes trans, por ejemplo. Las pocas series que he visto donde tienen a uno, como que todas se centran exclusivamente en su proceso de transición, como si no hubiera nada más en sus vidas aparte de eso. No tienen sueños ni aspiraciones, nada más aparte de ese momento en particular. Al igual que el caso anterior, no es un mal tema para hablar y es algo que también puede llegar a ser bueno porque puede ayudar a concientizar al público. Pero al repetirse este patrón en tantas obras diferentes, como que se termina dando a entender que este es el único tipo de historia que pueden tener estas personas, lo cual a la larga puede llegar a ser perjudicial porque les da esta imagen a las personas trans de que todo su ser gira en torno a este momento y que no hay nada más antes o después en sus vidas. O también, como explicó el usuario Council of Geeks en su video sobre el tema, cuando el personaje está en el foco principal, o sea, no es ni un secundario ni nada, la trama casi siempre termina girando en torno a su transición o, si esta ya fue llevada a cabo, se centra en las consecuencias de la misma, creando una narrativa sobre lo mucho que esta persona sufre, ya sea por dolor físico o por maltrato exterior, pero el punto es que todo gira en torno al sufrimiento, lo cual tal vez es hecho para que el público pueda empatizar más fácilmente con estas personas para que vean lo mucho que lo pasan mal, pero nuevamente termina dando una imagen muy negativa sobre todo este proceso o sus vidas. Cosas que, por lástima, terminan alimentando algunos argumentos que utilizan personas que atacan a este colectivo. Con todo esto que voy diciendo, puede que alguno diga, bueno, si es tan complicado entonces directamente no pongo ningún personaje LGTB y ya está, así no me complico la existencia. Ciertamente es una forma de hacer las cosas, pero eso es como decir, bueno, si las mujeres son tan complicadas entonces no voy a meter ninguna mujer en mi historia. Bueno, si es tan complicado hacer bien una persona a otro país, entonces no voy a poner ninguna persona a otro país en mi historia, o de ninguna raza, o de ninguna edad diferente a la mía, porque tal vez escribir a un niño o un anciano sea muy difícil porque su mentalidad, su cerebro funciona diferente al mío, o tal vez directamente no voy a meter ningún animal porque los animales son complicados porque no hablan como nosotros. ¿Cómo puedo escribir a un animal? El punto de escribir es que siempre vas a encontrar problemas. Siempre, escribas los que escribas. El punto no es dejar o tirar esto o no meterlo porque es muy complicado. El punto es esforzarte y superar así este obstáculo en tu escritura para hacer un buen trabajo y otorgarle a tu público una experiencia más rica y con un cast más variado y bien escrito. Por lo que si van a meter a un personaje, ya hablando exclusivamente del colectivo LGTB, primero no lo metas nomás para complacer a terceros o como forma de escudo contra posibles críticas. Si estos personajes son nada, o peor aún, si estos personajes son solo un estereotipo con patas y con nada de profundidad más allá del hecho de que son de color, o latinos, o gay, o lo que sea, pues tampoco le estás haciendo un favor a nadie. Si vas a enfocarte realmente en cualquiera de estos personajes, no dejándolos nomás como un adorno que está en el fondo y que tiene una frase ocasional, trata de no olvidar que las personas somos mucho más que solo cosas de nuestra identidad o color de piel, que limitarte solo a los aspectos más conocidos que tienen estas personas es repetitivo y puede llegar a ser perjudicial. No olviden que ustedes, los seres humanos, son criaturas muy complejas como para andar reduciéndose tan descaradamente a solo una frase de 2 palabras. Todos ustedes tienen sueños, esperanzas, cosas que quieren hacer, cosas que no les gusta, cosas que les gusta. Son todos esos elementos, más las cosas superficiales, los que los vuelve
individuos. Y los personajes que ustedes crearon, al igual que ustedes, también son individuos de su universo. Por eso, cuando vayas a crearlos, piensa en cómo sos vos, o cómo son tus vecinos, o cómo son tus amigos, o lo que sea. La teoría es fácil, ¿no? No suena tan complicado, ¿verdad? Ah, y por cierto, cuando me refiero a ustedes como seres humanos, también me refiero a mí, porque yo obviamente soy también ser humano. Y ya con esto dicho, creo que no tengo nada más que agregar sobre el tema, o al menos no soy tan redundante. Yo resumiría todo esto en no sean como las películas de Disney y trata de investigar bien sobre el tema, ya sea leyendo obras de personas del colectivo o hablando con alguien del mismo que conozcas. Siempre es bueno preguntar y aceptar críticas de otros, especialmente con este tema que significa mucho para otras personas, y que tal vez, si haces un buen trabajo retratándolos, puedas ayudar a que otras personas entiendan al colectivo LGTB y por qué a ellos les importa tanto todo el tema de la representación. Porque tal y como dije en mi video sobre la salud mental, la ficción, ya sea conscientemente o no, es una forma de transmitir una idea a las masas. Si sienten que el final de este video es medio raro y algo abrupto, es porque llevo 2 días dando vueltas sin saber cómo continuar. O sea, en una escribí una página entera hablando sobre tropos como enterrar a tus gays o algo así, pero la borré porque no me convenció y es como que dar vuelta a lo mismo, creo. Creo que con todo lo que he dicho acá cubrí superficialmente, obviamente, los elementos más importantes. Si ustedes quieren agregar algo, corregirme en algún punto o sugerirme alguna postura diferente, por favor háganlo en los comentarios. También sería de gran ayuda para mí si comparten este video y le dan like. Si quieren ver más contenido así, les sugiero que se suscriban al canal o que consideren volverse miembros del canal como estas personas en pantalla. Que por cierto, muchas gracias a todos ustedes por seguir apoyándome a lo largo de los meses. En serio, muchas gracias chicos. También muchas gracias a Arcer Gets por crear para mí estos maravillosos renders nuevos de Mensch, que están increíbles. Y también por ayudarme en un pequeño proyecto que estoy trabajando con unos amigos que, si todo sale bien, voy a poder mostrárselos este mes. La verdad estoy muy emocionado cómo va a terminar eso, sí. Le dejo el link a su Twitter, donde él postea arte y coloreados de mangas muy buenos en la descripción. Ahora sí, me retiro chicos. Nos estamos viendo con posiblemente un video hablando sobre Jujutsu Kaisen, un elemento de la serie que quiero probar, es un tipo de video diferente que quiero hacer, a ver cómo sale. O un video corto sobre narrativa, no sé muy bien qué voy a hacer, pero eso es lo que tengo planeado por ahora. Hasta entonces, nos vemos otro día con otra cosa. Bye.